Pues la Asociación de Víctimas del Terrorismo es una asociación que se creó a principios de la década de 1980, sobre todo para asistir a aquellas víctimas que en aquellos momentos estaban siendo víctimas, valga la redundancia, del terrorismo autóctono, que en aquella época estaba llevando a cabo la organización terrorista ETA, aunque también en menor medida otras organizaciones terroristas como el GRAP. Es una asociación que continúa en activo y, sobre todo, lo que hace es ofrecer asesoramiento psicológico, asesoramiento financiero, asesoramiento jurídico a todas aquellas personas que han sido víctimas de delitos de terrorismo, actualmente con independencia de si se trata de un terrorismo autóctono o bien de un terrorismo transnacional, internacional, de base yihadista, como el que estamos padeciendo en Occidente en los últimos años. Es decir, es una organización, una asociación que, si bien nació para atender a las víctimas del terrorismo interno, hoy en día acoge también a cualquier tipo de víctima con independencia de la organización. Es de destacar, como he señalado anteriormente, el asesoramiento jurídico, psicológico, financiero y también judicial, ya que en no pocas ocasiones la Asociación de Víctimas del Terrorismo se ha personado como acusación particular en aquellos procedimientos que se abren contra personas presuntamente autoras de atentados terroristas. Quizá el único problema que existe aquí en España con respecto a esta asociación y a otra asociación que se creó como consecuencia de los atentados yihadistas cometidos en Madrid el 11 de marzo del año 2004 es lo que se dice en ocasiones su carácter político o politizado de algunos miembros de la asociación, lo cual ha suscitado críticas, ya que se considera que estas asociaciones deberían dejar de lado cualquier connotación política y atender realmente a las víctimas del terrorismo. No obstante, y a pesar de lo que acabo de indicar, son asociaciones muy necesarias y que en España están haciendo una labor bastante importante entre el colectivo de víctimas del terrorismo. Bien, yo esta afirmación no la comparto porque en el caso de España realmente si tenemos que dentro de los aspectos positivos de la lucha contra el terrorismo, uno ha sido la efectividad que han mostrado y siguen mostrando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de perseguir, a la hora de detener y también a los órganos judiciales a la hora de abrir los correspondientes procedimientos judiciales, acusar y condenar a personas autoras de delitos de terrorismo. Es decir, al contrario de lo que se puede interpretar de esta afirmación, de esta pregunta, en España son prácticamente nulos los casos en los que se ha tenido que reparar a una persona que ha sido falsamente acusada de terrorismo. Lo que sí que se ha dado en España ha sido que iniciales condenas por delitos de terrorismo dictadas por la Audiencia Nacional, que es el juzgado que se encarga de enjuiciar estas conductas con sede en Madrid, iniciales condenas impuestas por la Audiencia Nacional a bastantes años de prisión, después, una vez recurridas al Tribunal Supremo, sí que han sufrido una rebaja considerable, ya que los miembros del Tribunal Supremo han considerado que esa conducta quizá no constituía un delito, por ejemplo, de integración en organización terrorista o incluso un delito de financiación del terrorismo, sino que condenando como han condenado, han rebajado la pena en bastantes grados, sobre todo teniendo en cuenta que, en su opinión, no se trataba de un miembro de una organización terrorista, sino de un mero colaborador o una persona acusada y condenada por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Así que, contrariamente a lo que se pueda pensar, aquí en España, tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como los órganos judiciales han actuado, en mi opinión, con bastante efectividad para hacer frente a la amenaza terrorista y a los delitos cometidos en España. Bien, esta página yo la conozco de haber hecho consultas. De hecho, hay dos páginas web muy importantes para realizar y para llevar a cabo análisis geoestratégicos y análisis de inteligencia sobre la amenaza terrorista a nivel mundial. Una es Stratfor y otra también muy importante es la Global Digital Database, que es una página web en la cual se pueden incluso investigar todos los acontecimientos de naturaleza terrorista que en un día pueden tener lugar a lo largo y ancho del planeta. Así que estas dos páginas realmente, desde un punto de vista de la investigación, son bastante importantes y dignas de tener en cuenta. Depende. De hecho, evidentemente aquí en Europa hemos tenido en los últimos años los casos de multitud de familias que han sucumbido a los cantos de sirena procedentes del autodenominado Estado Islámico y que de países procedentes, o sea, de países como Francia, España, Alemania, Reino Unido, se han trasladado al primer frente de batalla para unirse al califato.
Hay que decir que no en todos los casos han emprendido la marcha a Siria o Irak para cometer atentados terroristas, sino que, repito, pues haciéndose eco de los llamamientos hechos por terroristas de Estado Islámico, han viajado a Siria y Irak pues para vivir, en su opinión tergiversada, el Islam en primera persona y para ayudar a la creación del califato universal. Con respecto a las mujeres que dicen haber sido víctimas de sus maridos y de haber sucumbido, por decirlo así, a un lavado de cerebro, pues a buen seguro que ha habido casos. Yo conozco un caso aquí en España de una familia que a través de Marruecos intentó llegar a Siria, no obstante fueron detenidos y al parecer en este caso sí que el marido tuvo un papel fundamental a la hora de radicalizar al resto de familias. Puede haber casos, no obstante, también hay que decir que ha habido no pocos casos de mujeres que han sufrido también un proceso de radicalización y que estas mujeres posteriormente han llevado a cabo actos de proselitismo, de adoctrinamiento activo, pues embaucando a otras personas, sobre todo mujeres, para llevar a cabo la peregrinación, la hijra a Irak y Siria y para unirse al autodenominado Estado Islámico. Es decir, no niego que haya habido mujeres que han sido víctimas pues, del proselitismo y de la radicalización llevada a cabo por sus maridos, pero en otros casos no ha sido así, sino que se trata más bien de mujeres que se han radicalizado e incluso que motu propio pues, han decidido llevar a cabo actos de terrorismo. Bien, este es un tema que resumirlo en una extensión de 3 o 4 minutos es bastante difícil. Yo he estado analizando en los últimos años pues, no pocas células terroristas que han actuado aquí en Europa, en la diáspora musulmana que habita en distintos países europeos, y evidentemente en muchos casos estamos delante de sujetos, de personas que incluso tenían pasaportes europeos, pero que en países como Francia, como Alemania, como en el Reino Unido, se han visto expuestos y expuestas a problemas de marginalización, de exclusión socioeconómica, viviendo en barrios marginales, en zonas periféricas de las grandes ciudades y pues estando, por decirlo así, en una posición desventajosa con respecto a una eventual integración en la población europea. Esto es algo que no es nuevo, sino que ya se ha dado en Europa desde la década de 1990. Yo pienso que el laboratorio de experimentación de lo que estoy explicando es Francia. Francia se ha visto confrontada con el terrorismo yihadista no en los últimos años, sino que ya en las décadas de 1990 nos encontramos como una organización, como el Grupo Islámico Armado, decidió en su momento trasladar la yihad, era una organización argelina que decidió trasladar la yihad a Europa y reclutar a jóvenes franceses de origen argelino que vivían en barrios periféricos de las grandes ciudades. Quizá el caso más conocido es el de Khaled Kelkal, un joven de 23 años que en el año 1995 llevó a cabo varios atentados yihadistas en París, en uno de los cuales pues, murieron 7 personas como consecuencia de una bomba que pusieron o que puso en un tren de cercanías en París. Si vemos la historia de Khaled Kelkal, es una historia que se repitió posteriormente con otros atentados terroristas que se han cometido en dicho país. Recordemos los infames ataques ocurridos el 7 de enero del año 2015 en el semanario satírico francés Charlie Hebdo o los atentados, la cadena de atentados cometidos en noviembre del año 2005, entre otros en la sala Bataclan. Si miramos el background de estos jóvenes, vemos como también, al igual que ocurrió en el caso de Khaled Kelkal, hay una serie de condicionantes de carácter sociocultural, socioeconómico, étnico, religioso, ambiental, que, por decirlo así, les empujó a llevar a cabo acciones terroristas. Esto, evidentemente, no puede suponer ni una justificación, ni tampoco una conditio sine qua non, porque, evidentemente, son muchas las personas que se encuentran de religión musulmana, que habitan en la diáspora europea, que se encuentran confrontadas con esta problemática, pero que, sin embargo, no llevan a cabo acciones terroristas. No obstante, es evidente que, desde un punto de vista científico, académico, es necesario abordar todas estas problemáticas porque, sin duda, pueden ser factores que explicarían pues, la deriva terrorista de muchas personas que viven en estos países.